Todos tenemos algún comportamiento que nos gustaría cambiar. Y seguramente todos queremos ayudar a otros a cambiar su conducta de manera positiva. Quizá tu hijo, tu pareja, un compañero de trabajo. Quiero compartir una reciente investigación que creo que revela algo muy importante acerca de lo que hace que las personas cambien su comportamiento. Pero antes de eso, centrémonos en una estrategia que probablemente utilizan mucho. Supongamos que están intentando dejar de picar entre comidas. ¿Qué se dicen ustedes mismos? La mayoría se diría algo como «Cuidado, vas a engordar». Y si este fuera su hijo, probablemente le dirían que fumar mata y que, por cierto, está en graves problemas. Lo que intentamos hacer con eso es asustarnos a nosotros y a los demás para hacer cambiar nuestro comportamiento. Y no solo nosotros lo hacemos, las advertencias y amenazas son muy comunes en las campañas sanitarias, en política. Se debe a que todos compartimos esta creencia tan arraigada de que si amenazas, si induces miedo, harás que actúen. Parece una suposición bastante razonable, solo que la ciencia demuestra que las advertencias tienen un impacto muy limitado en el comportamiento. Por ejemplo, las imágenes gráficas de los paquetes de cigarrillos no impiden que los fumadores fumen. Y un estudio demostró que después de mirar esas imágenes, dejar de fumar se volvió una prioridad menor para los fumadores. No digo que las advertencias y amenazas no funcionen nunca, sino que en general parecen tener un impacto limitado. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no les hacemos caso a las advertencias? Cuando se le induce miedo a un animal, la respuesta más común es paralizarse o salir huyendo. Luchar no es tan común. Y los humanos somos iguales. Si algo nos asusta, dejamos de funcionar e intentamos eliminar los sentimientos negativos. Podemos recurrir a racionalizarlo. Por ejemplo, te dices a ti mismo, mi abuelo siempre fumó y vivió hasta los 90 años, así que tengo buenos genes, nada malo va a pasarme. Y este proceso puede hacerte sentir más resistente de lo que eras antes. Y es por eso que las advertencias a veces tienen el efecto contrario. Y otras veces, escondemos la cabeza en la arena. Tomemos como ejemplo la bolsa de valores. ¿Vieron cuando uno asoma la cabeza para ver sus cuentas bancarias, no para hacer una transacción, sino solo para chequear? Lo que vemos aquí en negro es el índice Standard & Poor's 500 durante 2 años y en gris el número de veces que la gente entró al sistema a chequear sus cuentas. Este es el lenguaje de control de datos para proteger la privacidad. ¿Qué es lo que vemos? Cuando el mercado está en alza, la gente entra todo el tiempo, porque la información positiva les hace sentir bien, y va en busca de ella. Cuando el mercado está en baja, la gente no entra, porque la información negativa nos hace sentir mal. Entonces tratamos de evitarla a toda costa. Y todo esto es verdad siempre y cuando la información negativa pueda ser evitada. Lo que no vemos aquí es lo que pasó unos meses después, durante el colapso financiero de 2008, cuando el mercado cayó drásticamente y las personas entraban al sistema de manera frenética, pero ya era demasiado tarde. Podríamos pensarlo de este modo, no solo se trata de finanzas. En muchos aspectos de la vida tenemos señales de alerta y malas conductas que podrían llevarnos a resultados negativos, pero no necesariamente, porque hay distintos trayectos desde el presente hacia el futuro. Puede ir hacia un lado o hacia otro. A medida que pasa el tiempo, vamos juntando más información sobre la dirección en la que sopla el viento. En cualquier momento podemos intervenir y potencialmente cambiar el resultado. Pero eso requiere de energía y podrías decirte, ¿qué sentido tiene preocuparse por algo que podría pasar? Tal vez no suceda. Hasta que llegamos a este punto en el cual saltamos a la acción, pero a veces es demasiado tarde. En mi laboratorio queríamos saber qué clase de información se filtra en las personas, así que llevamos a cabo un experimento en el que pedimos a unas 100 personas que estimaran la probabilidad de 80 eventos negativos diferentes que podrían ocurrirles en el futuro. Supongamos que les pregunto, ¿qué probabilidades hay de que sufran una sordera en el futuro? Y ustedes me dicen que hay un 50% de probabilidad. Luego les doy la opción de 2 expertos diferentes. El primero dice que para alguien como ustedes es del 40%. Les da una mirada más alentadora del futuro. El segundo experto les dice que para alguien como ustedes es cerca del 60%. Es peor. Les da una mirada más oscura del futuro. ¿Qué deberían hacer?
no tienen que cambiar sus creencias, ¿verdad? Se equivocan. Descubrimos que las personas tienden a cambiar sus creencias hacia una opinión más agradable. Es decir, que las personas escuchan la información positiva. Este estudio se realizó con estudiantes universitarios y se podría decir que no tienen los pies sobre la tierra, ¿verdad? Lo sabemos. Es cierto que al crecer nos volvemos más sabios y decimos, bien, analicemos esto. ¿Es algo que se puede generalizar? ¿Podemos incluir a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras parejas? Así que probamos con personas de entre 10 y 80 años y la respuesta fue afirmativa. En toda esta franja de edad la gente asimila más la información que quiere oír, como cuando te dicen que eres más atractivo de lo que tú pensabas, que aquella que no quiere oír. La habilidad para aprender de las buenas noticias se mantiene bastante estable durante toda la vida, pero la habilidad de aprender de malas noticias, esa cambia a medida que crecemos. Lo que descubrimos es que los niños y adolescentes eran los que peor aprendían de las malas noticias y la habilidad mejoraba a medida que crecían. Pero luego, a la edad de 40 años, cerca a la mediana edad, comienza a deteriorarse de nuevo. Eso significa que las poblaciones más vulnerables, niños y adolescentes por un lado y los ancianos por el otro, son los menos propensos a aprender correctamente de las advertencias. Pero aquí se puede ver que en realidad la edad no tiene importancia. Puedes tener 20, 30, 40, 50 o 60 años. Todos asimilan la información que quieren escuchar más que la que no quieren escuchar. De este modo acabamos teniendo esa visión de nosotros mismos. El error que cometemos como maestros, mentores, empleadores, es que en vez de trabajar con esta imagen positiva que con tanto esfuerzo mantenemos, intentamos poner un espejo frente a ellos. Les decimos, esa imagen se pondrá cada vez peor. Y eso no funciona. Porque el cerebro intentará distorsionar la imagen frenéticamente, usando Photoshop y lentes sofisticados hasta conseguir la imagen que lo haga feliz. Pero ¿qué pasaría si aceptáramos el modo en que funciona nuestro cerebro en vez de ir contra él? Por ejemplo, lavarnos las manos. Todos sabemos que es el modo principal de prevenir la propagación de enfermedades y es algo muy importante en los hospitales. En un hospital de aquí, en Estados Unidos, instalaron una cámara para ver con qué frecuencia el personal médico higienizaba sus manos antes y después de entrar a ver al paciente. El personal médico estaba al tanto de las cámaras. Aún así, solo 1 de 10 higienizaba sus manos antes y después de entrar a ver al paciente. Pero luego realizaron una intervención. Se colocó una pizarra electrónica que les avisaba a los empleados del progreso. Cada vez que lavaban sus manos, los números subían en la pantalla y mostraban su clasificación en ese turno. Y la clasificación semanal de los empleados. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Boom! El cumplimiento subió en un 90%, algo absolutamente increíble, y el grupo de investigación también se sorprendió y decidió repetir el proceso en otro sector del hospital. De nuevo tuvieron los mismos resultados. ¿Por qué funcionó tan bien esta intervención? Funcionó bien porque en vez de usar advertencias sobre cosas malas que podrían suceder en el futuro como enfermedades, usaron 3 principios que sabemos que manejan nuestra mente y comportamiento. Les explicaré. El primer principio son los incentivos sociales. En el estudio del hospital, todo el personal podía ver qué los demás estaban haciendo. Podían ver los índices del día y de la semana. Somos seres sociales y nos importa lo que los demás están haciendo. Queremos hacer lo mismo y queremos hacerlo mejor. Esta es una imagen del estudiante de doctorado Micah Edelson y nos muestra una señal en el centro emocional del cerebro cuando escuchamos la opinión de los demás. Descubrimos que esta señal puede predecir qué tan propenso eres a adaptarte en un futuro, qué tan probable es que cambies tu conducta. El gobierno británico está usando este principio para hacer que los ciudadanos paguen sus impuestos a tiempo. Cuando enviaban cartas a los que olvidaban pagar a tiempo, hacían énfasis en cuán importante era pagar los impuestos, y eso no servía para nada. Luego agregaron una oración que decía así: 9 de cada 10 personas en Gran Bretaña pagan sus impuestos a tiempo. Y esa sola oración logró aumentar el cumplimiento un 15%. Y se cree que le hace ganar al gobierno británico 5,6 millones de libras. Resaltar lo que otros están haciendo es en realidad un fuerte incentivo.
El otro principio es la recompensa inmediata. Cada vez que alguien higienizaba sus manos, podían ver subir los números en la pantalla y eso los hacía sentir bien. Y sabiendo eso de antemano, les hacía hacer algo que de otro modo no querían hacer. Esto funciona porque valoramos las recompensas inmediatas, esas que podemos obtener ahora, más que las que podemos obtener en el futuro. Y algunos creen que es porque el futuro no nos interesa. Pero ese no es el caso, a todos nos importa el futuro, ¿verdad? Queremos ser felices y saludables en el futuro, queremos ser exitosos, pero el futuro es algo muy lejano. Tal vez se comporten mal ahora y estén bien en el futuro, o tal vez estén muertos. Así que su yo del presente elegirá hacer las cosas que le son tangibles, como esa bebida y ese filete, antes que algo que es incierto en el futuro. Si lo pensamos, no es algo irracional, ¿no creen? Elegimos algo que es seguro ahora antes que algo incierto en el futuro. Pero ¿qué pasaría si premiamos a alguien ahora por comportarse de modo positivo para su futuro? Los estudiantes demuestran que las recompensas inmediatas nos hacen más propensos a dejar de fumar, más propensos a empezar a ejercitarnos. Y este efecto dura por lo menos 6 meses, porque el no fumar se comienza a asociar con una recompensa, y lo mismo pasa con hacer ejercicio. Y entonces se vuelve un hábito, se vuelve un estilo de vida. Así que podemos premiarnos a nosotros y a los demás ahora por comportarnos de un modo que nos hará bien en el futuro. Y así podemos unir ambos espacios temporales. El tercer principio es el monitoreo del progreso. La pizarra electrónica servía para que el cuerpo médico se enfocara en mejorar su desempeño. Esta imagen es de un estudio que realizamos y nos muestra nuestra actividad cerebral que sugiere una codificación efectiva de información positiva del futuro. Y descubrimos que el cerebro es bueno en esto, pero no es tan bueno al procesar información negativa sobre el futuro. ¿Esto qué significa? Significa que para llamar la atención de alguien se debe resaltar el progreso y no el deterioro. Por ejemplo, si vemos a un niño con el cigarrillo, querríamos decirle: si dejas de fumar, te volverás mejor en los deportes. Resaltar el progreso, no el deterioro. Bien, antes de terminar, quiero compartirles una pequeña anécdota. Hace unas semanas llegué a casa y encontré esta boleta en el refrigerador. Me sorprendió bastante porque nunca las poníamos en el refrigerador y me pregunté por qué mi esposo había decidido ponerla allí. Comencé a mirarla y noté que intentaba decirme que fuera más eficiente con el consumo de la electricidad. ¿De qué modo lo hacía? Con incentivos sociales, recompensas inmediatas y monitoreo del progreso. Les mostraré. Estos son los incentivos sociales. La línea gris muestra el consumo de electricidad, en el consumo promedio de las personas del vecindario. La parte azul es mi consumo energético y en verde es el vecino más eficiente. Mi reacción inmediata fue: soy un poco mejor que el promedio. Solo un poco, pero aún así, y mi esposo tuvo la misma reacción, quiero estar en la parte verde. Y luego recibí una carita feliz. Esa fue mi recompensa inmediata de que lo estaba haciendo bien y me dieron ganas de ponerla en el refrigerador. Y si bien tengo una carita feliz, puedo ver que existe la posibilidad de conseguir 2. Hay una oportunidad para el progreso y me muestra mi progreso a lo largo del año. ¿Cómo cambia mi progreso energético a lo largo del año? Y lo último que me dio esta boleta fue un sentido de control, un sentido de que tenía el control de mi propio consumo. Y eso es algo muy importante si intentas hacer que alguien cambie su comportamiento, porque el cerebro siempre está buscando modos de controlar su entorno. Es uno de los principios de lo que el cerebro hace. Así que darle a las personas un sentido de control es un motivador muy importante. Bien, ¿qué es lo que estoy diciendo? No digo que no haya que comunicar los riesgos y no digo que exista una única solución para todo. Lo que digo es que si queremos motivar el cambio, deberíamos repensar el modo en el que lo hacemos, porque el miedo a perder tu salud, a perder tu dinero, nos induce a la inactividad, mientras que el entusiasmo por ganar algo nos induce a la acción. Para inspirar un cambio en nuestra conducta y en la de los demás, deberíamos intentar con estas estrategias positivas en vez de las amenazas, ya que realmente funcionan en la tendencia humana de ir en busca del progreso. Muchas gracias.